es rentable si solo si es doble, si esto es así, no es una suposición que estoy haciendo yo. Y la tercera pregunta, que creo que cualquier ciudadano, bueno, como yo, que no tiene mayor conocimiento técnico, pero que la lógica llama a preguntar es si se va a priorizar, como lo están estipulando los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Congreso, este ducto de etano por la costa, ¿no?, con el eventual desarrollo de una industria petroquímica, todavía no se sabe dónde. ¿Seguiría siendo rentable un ducto doble por la sierra, puesto que en buena cuenta los fines serían los mismos, por lo menos en cuanto al ducto de etano? Entonces, la percepción del ciudadano de a pie es, bueno, ¿por qué doble, ¿no? Si además se va a priorizar en términos de tiempo el primer ducto, el de etano, ¿no? Había cuenta que en el proyecto de ley, se lo comento a los colegas, se dice que incluso el estudio de impacto ambiental de este ducto de etano por la costa se va a aprobar en 30 días, no sé cómo es viable esto, pero es lo que señala el proyecto. Entonces, si se va a priorizar este ducto de etano en el tiempo y en el financiamiento, ¿cómo resulta siendo viable y rentable todavía el gasoducto por la sierra? Si nos pudieran dar esas precisiones, por favor. Gracias, congresista. Congresista Ceballos. Gracias. Agradeciendo por la exposición a Ricardo Campis. Preguntas muy concretas. Aquí estamos para compartir con ustedes criterios técnicos que damos por descontado que los conocen bastante bien. Y también necesitamos respuestas puntuales. A no ser por el tema de la reformulación del cronograma, de la adenda pendiente, de los costos elevados, hemos acudido a una exposición descriptiva. Quisiéramos respuestas más, ¿qué le digo?, desde el ángulo y la perspectiva técnica que ustedes manejan. Y yo quiero adentrarme con una pregunta que está contenida en el propio proyecto de ley. Obviamente el proyecto de ley está suscrito por el presidente y refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Una parte, voy a citar expresamente, ¿no?, la exposición de motivos. El proyecto del gasoducto andino del sur no puede ser materializado por el actual concesionario, que es Kuntur, debido a que no tiene las reservas probadas de gas natural suficiente. Y además no se conocen de los clientes que estarían ubicados en la costa sur y que darán estabilidad económica al proyecto. O sea, por un lado no hay reservas y por otro lado no hay demanda. Y si este es un documento oficial, y para proponer un documento oficial, o sea, tiene cierta sostenibilidad de orden técnico. Si no hay reservas y si no hay demanda, ¿qué razón de ser tiene el gasoducto? O sea, yo quiero que me suelan puntualmente esta pregunta. Lo segundo, algo que lo he recogido de la exposición, acudimos a una reprogramación del cronograma. Más o menos se va a iniciar en su primera etapa, usted ha dicho, a mediados del 2015, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno no va a participar con el crédito puente. Pero usted ha dicho luego, ¿por qué a mediados del 2015 hasta que se confirmen las reservas? Yo me pongo en el escenario, ¿no? Y si finalmente el gobierno hubiera otorgado el crédito puente, aún a pesar de que no se tienen las reservas confirmadas, ¿se hubiera iniciado ya el gasoducto? O sea, creo que es una legítima duda que la recojo de lo que usted ha expresado, ¿no? Lo último, en una primera ronda, no me estoy liberando de mayores preguntas. Usted ha dado alusión a la participación de Petroperú y de un estudio de factibilidad que se ordenó en enero de este año, ¿no?, a la Corporación Andina de Fomento, a la CAF. ¿Tiene usted conocimiento de si hay algún informe al respecto? Y la otra inquietud que está un poco en el aire todavía pendiente de alguna confirmación es que hay un informe, una opinión técnica de asesoría jurídica por el cual del Ministerio de Economía, por el cual se sugiere de que el Estado en este tipo de inversiones no podría participar. Y que es en cierta forma el trasfondo para que el Estado no entre con Petroperú, ni mucho menos se pueda estar otorgando el llamado crédito puente. Gracias, Juan Carlos. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Paz. Gracias, colega Eguren. Señores funcionarios de Kuntur, muy contento porque se aperture un debate claro, sincero fundamentalmente, porque los representantes del sur estamos muy interesados en saber cuál va a ser la realidad o cuál ha sido y cuál será la realidad del gasoducto surandino y también el ducto costanero de Chincheros-Satán. No soy técnico en la materia y es la primera oportunidad que estamos escuchando
una exposición casi técnica, aunque más económica, de parte de Kuntur. Si hacemos nosotros una retrospección al pasado, llegamos a la conclusión de que Kuntur primariamente era el dueño, el concesionario de este gasoducto surandino, más o menos desde el año 2009, ¿no es cierto? Luego Kuntur, a pesar de no tener de repente los capitales necesarios, Odebrecht, una transnacional brasileña, adquiere gran porcentaje, por no decir casi el 90% de acciones de Kuntur y lo hace prácticamente suya. Prácticamente suya porque quien va a invertir y quien tiene la autoridad para hablar de estos negocios, incluso ante el gobierno central, ya es Odebrecht. Estoy hablando sobre mi interpretación, por eso lo van tomando como preguntas. Seguidamente se tenía conocimiento de un préstamo puente de 120 millones, ¿no es cierto? 1.200 millones, perdón, 1.200 millones. Y luego se queda en stand-by. Ni Odebrecht ni Kuntur se pronuncian, que sigue pasando el tiempo. De tal manera que el letargo, la esperanza de tener un gas, solamente había de parte del gobierno una justa aspiración de todos los pueblos sobre el gasoducto. Y este problema del gasoducto también recordará Eguren y también Rondón, que incluso votaron en contra de este gasoducto y luego buscamos la reconsideración para que sea aprobado, ¿no es cierto? Estoy haciendo una retrospección porque muchos no tenemos un conocimiento cabal de lo que es este proceso de Kuntur. Y se llega a conseguir gracias también a la decidida actuación de los mismos, mencionados colegas con el respeto que se merecen, de que sea contemplado en la Ley General del Presupuesto de la República del año pasado. Luego de esta letanía en que se postra prácticamente en la indiferencia de Odebrecht, el gobierno, preocupado porque el reclamo es constante y perenne de un gas más barato, de un gasoducto que va a hacer el progreso del sur del país. Es cuando Odebrecht, ante esta situación, condiciona, tómenlo como pregunta, condiciona de que se haga un aumento del 40% sobre los 1.200 millones en el crédito puente, hecho que no es aceptado por el gobierno. Y como el gobierno tiene la necesidad de construir un ducto y satisfacer las necesidades de la población, y teniendo en cuenta que Kuntur o Odebrecht son ya una concesión privada en el cual no puede intervenir directamente porque había sido prácticamente condicionada la inversión del 40% más, opta por el ducto de Chincheros a Tacna. Un proyecto con aporte de Petroperú, con aporte del presupuesto mismo del país, como una alternativa, porque como tenían ya derechos adquiridos la propiedad privada, Odebrecht, el Estado también tiene que preocuparse por la satisfacción de una promesa primariamente. Entonces esto significa de que decide tomar el toro por las astas, como dicen los arequipeños, el toro por las astas, y plantea mediante este proyecto la construcción de este ducto, porque el ducto, más que el consumo del gas o la masificación del gas en cuanto a su consumo, podía generar más progreso, más desarrollo mediante la petroquímica, que podría ser en uno de los puntos del sur del país, no se ha especificado dónde. Nosotros quisiéramos que sea Arequipa, seguro estoy que los de Moquegua van a querer que esté en Hilo, los tacneños van a querer que esté ahí. Eso lo decidirá el tiempo y la decisión técnica más que todo, ¿no? Entonces, a manera de pregunta también quiero decir por qué recién ante la petición o decisión del Estado de presentar este proyecto despierta Odebrecht. ¿Por qué
incluso pide ahora una adenda donde también quiere autorización de parte del Estado para conducción del etano, o sea, un ducto líquido. Porque recién hay esta preocupación. ¿Y por qué se menospreció el crédito puente? Ya hace poco, unos días atrás, no recuerdo quién representaba a Odebrecht, pero en Arequipa dio una conferencia y manifestó que Odebrecht lo iba a construir sin la participación del capital o del préstamo puente. No necesitaba, tenía la capacidad suficiente de hacerlo, pero condicionaba que se le dé la adenda para el ducto del etano. Esto es, a grosso modo, señores de Kuntur, una apreciación muy personal, no es de gobierno, no es de partido, y estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una porción diferente, porque todavía no se ha tomado a conciencia los estudios técnicos, porque el proyecto también es un proyecto. Lo de usted es similar, es otro proyecto. Entonces ahora nos vienen y nos dicen que recién comenzarían el 2015, ¿no es cierto? Incluso a la construcción. Y por otra parte, los malos antecedentes de Odebrecht en el Perú, en el anterior gobierno, sembró desconfianza, porque se prestó a constantes elevaciones de adendas sobre adendas y sobre adendas, caso concreto, la interoceánica. Ustedes deben saber perfectamente con cuánto se inició la interoceánica y cuánto terminó costando, que incluso tuvieron que presionar al Congreso anterior para que se les aumente el valor original. Su pretexto lógico, como ahora también nos lo estoy diciendo, no es bancaria, la situación varía, la situación, ¿no? El túnel de Olmos también, consecuentemente, parece que esto se hizo rutina en Odebrecht, ¿no? Salvo que me equivoco, reitero, es una opinión personal, no estoy a nombre del partido de gobierno, sino es una opinión muy personal, ¿no? Entonces esto ha motivado incluso serias especulaciones, serias conjeturas de esta situación de antecedentes en el país sobre Odebrecht. Pienso, no soy pitonizo, pero pienso que el gobierno o los ejecutivos de gobierno también han pensado en eso, ¿no? Si ahora nos pidieron 1.200 millones y después quieren 40% más de esta suma para hacerlo más bancaria la situación y luego pasar otros años y van a pedir más, creo que ese ha sido uno de los objetivos de esto. Por eso queremos claridad. Y disculpen, técnicamente no lo puedo demostrar si favorece más el ducto o el gasoducto. Para terminar, ustedes garantizan, sea cual fuera la circunstancia, de iniciar las obras del gasoducto surandino a principios del año 2015, o también es un supuesto, ¿no? Queremos realidades para saber dónde y cómo estamos, porque a veces el lirismo nos lleva pues a muchas conjeturas. Por eso queremos esta claridad. Y vuelvo a felicitarlo, colega Guren, por patrocinar esta reunión, lo mismo a colega Ceballos, porque esta debe ser uno de las reuniones, debemos tener constantes, es decir, esto del gasoducto debe convertirse, como decía ayer, en el aspecto educativo, en un debate porque aquí está en juego el interés de todos del sur del país. Se especula de que el gasoducto surandino ya no va, porque no se ha satisfecho de repente las inquietudes de Odebrecht. Odebrecht tiene el celo de que este monopolio sea quebrado con la construcción del ducto, ¿no es cierto? Ese es el celo. Técnicamente, si van a hacer el ducto, a mí me dan también un ducto, pero como decía Verónica, económicamente será rentable de que haya dos ductos de líquidos y uno de gas.
Ahora, ¿cómo lo está tomando Odebrecht sobre la infraestructura también del consumo del gas en el sur? No sé si esto está contemplado dentro de sus proyectos o es simplemente convertirlo en un canal para transportarlo y negociarlo al sur del país y de repente a nuestros vecinos. Gracias, señor. Congresista Tevez. Congresista Eguren, buenos días a todos. Como congresista del Cusco, sin lugar a dudas también tengo preguntas que plantearlas a los señores de Cunto. En primer término, cuando nos hablan de calidad dentro de la construcción de los ductos, no lo vemos justificable el cuadro o quintuplicar el costo. Si nosotros hablamos del costo de la roba de café comparado como representamos a Quillabamba, de donde sale el gas, no ha variado en nada, o en 5 o 4 soles, el costo real de los hermanos que viven de este trabajo. Y entonces, ¿por qué tanto la variabilidad en costos, de acuerdo a los proyectos o a los costos internacionales, a que se haya elevado tanto el costo? 1, y 2, sabemos que hay el 68% de acero que dicen que han incrementado, pero ¿esto justifica a quintuplicar el costo? Ahora, nosotros tenemos la plena confianza que somos congresistas y en este gobierno de reducir los conflictos sociales. Y las empresas privadas tienen que ganar la confianza del pueblo. En este o en otro próximo gobierno que viniera, nosotros no podemos jugar con los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que tener una confianza plena en la empresa privada, como lo dijo Ollanta Humala. Ganar la confianza de las empresas privadas nos va a garantizar hacer un trabajo en diferentes modalidades. Y esas modalidades van a permitir, en verdad, hacer un trabajo articulado entre la empresa privada y la empresa estatal. Entonces, con ese propósito, Cuntur, tantos años, que es desde el 2008, ha solicitado una adenda ahora y en todo caso va a seguir variando el costo. Vamos a seguir variando los costos de manera desmesurada. Ahora, los costos por zonas van a variar, de repente va a ser un costo que no va a ser un proyecto integral, sino mañana nos van a decir de repente el proyecto para Arequipa va a costar tanto, el ducto para Cusco tanto, el ducto para Puno tanto, y entonces nosotros queremos un costo integral que no tenga tanta variabilidad en los años, en este y en otros gobiernos que vinieran, porque creo que la necesidad es una sola. Ahora, al pedir las adendas al Ministerio de Energía y al Estado peruano, ¿vamos a seguir solicitando más adendas o es que queremos dar confianza a esta empresa para poder trabajar y poder articular un trabajo? Nosotros tenemos el compromiso claro, especialmente los congresistas que representamos a la bancada, por recomendación del presidente Ollanta. Nosotros tenemos que reducir el conflicto. El Ejecutivo, que en este caso, este tema llega en manos o está en manos del Ministerio de Energía y Minas, lo que se propende y lo que tenemos la tarea es trabajar de manera integral entre el Ejecutivo, el Legislativo y fundamentalmente la función de representación. Entonces, con ese propósito, nosotros no nos vamos a distanciar ni desligar, vamos a estar al frente del Ministerio de Economía, de Energía y Minas, al frente de las empresas privadas que están ligadas a este tema y sustancialmente vamos a trabajar por los ciudadanos que quieren ya estos ductos. ¿Y cómo se justifica ahora la construcción doble? Si antes estaba la construcción simple, ¿no previeron este aspecto al ser una empresa tan reconocida? Nada más. Congresista Pari. Bueno, yo quiero ser directo, ¿no? Bueno, primero cuando se hablaba del proyecto integrado, aparte del gasoducto sur, se hablaba de 2 impactos fundamentales, de la cual todos y todo el país afirmó, apostó: el polo petroquímico, el polo industrial petroquímico, desarrollar un nodo estratégico en el sur y que permita dinamizar economías. ¿Sí? O sea, aparte, o sea, el gasoducto como un medio fundamental, pero para un fin concreto. ¿Sí? Y eso es lo que el país ha esperado con mucha. Ahora, el tema es que es preocupante y es importante tener las cosas claras y no empezar a especular. Usted indica de que ya ha habido
un estudio de impacto ambiental muy avanzado sobre el proyecto integrado, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora hay la propuesta que usted ha trazado ahí, o a partir de la deducción del proyecto, que es el trazo con línea morada y con la línea verde. Mi pregunta es concreta. ¿Esa es una propuesta que sustituye al proyecto integrado? Porque ser claros. Si sustituye, entonces vemos el tema de que el objetivo está ya siendo replanteado o no se va a lograr el objetivo. Ahí ya empiezan a haber un conjunto de preocupaciones. Solamente está pensado en términos de la masificación doméstica, ¿se reduce solamente a eso? ¿O es que, o no? O sea, ese es un tema que realmente preocupa. O sea, yo creo que hay que ser directos. Y de acuerdo a esa dirección y esa claridad, habrá que discutir, asumir los elementos y las consecuencias políticas, ver cómo es de que se ve y se explica a los electores este cambio de escenario. En todo caso, yo creo que eso es importante. El otro tema, yo quiero que eso sea así con mediana claridad, o es complementario. Si es complementario, todo, yo no entiendo ya. ¿Cómo es complementario? ¿Es sustituye o es complementario? Así de simple la pregunta. La otra cosa, ¿por qué demora la confirmación de las reservas? ¿Es una demora intencional? ¿Es una demora programada? ¿O es una demora donde hay responsabilidades? Porque si hubiera la confirmación de las reservas,